Hola, voy a tratar de ser breve. Tenemos a alguien que me pueda ayudar con la música. Yo creo que voy a tardar unos 20 minutos en este mensaje y le voy a pedir de mucho favor que preste atención y que abra su corazón para la palabra de Dios. Bien, el título de hoy es ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y está basado justamente en la conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Creo que es en Mateo 16, donde Jesús está preguntándole a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ahora, normalmente nosotros cuando repetimos este tipo de mensaje o nos acordamos de esta situación, no nos acordamos cómo es o cómo fue la conversación. Y yo también cometí ese error. Es como cuando recuerdan, no sé, el efecto del presidente Mandela, ¿no? Que unos creen que ya estaba muerto, pero seguía vivo. Pues no, esta conversación es muchas veces como cambiada, nosotros no nos acordamos bien de esta. Y nosotros pensamos que Jesús está preguntando, ¿quién creen que soy yo? ¿O quién dicen que soy yo? Pero lo que Jesús está preguntando es, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y es muy interesante porque ¿de dónde sale este término del Hijo del Hombre? La primera vez que nosotros escuchamos este término una de las primeras veces que nosotros escuchamos este término es en Daniel. Vamos a leer Daniel 7. Eh, en Daniel 7, Daniel está dormido y de repente tiene una revelación o una visión del cielo. Es su primer sueño que tiene. Y Daniel ve 4 bestias saliendo del mar. Y una de ellas es un león que tiene unas alas de águila que le son cortadas y de repente empieza a caminar como hombre. Y dice que tiene mente de hombre y cada una de las bestias que siguen, luego sigue un oso con 3 costillas en la boca, tratando de devorar y matar mucha gente. Y luego sigue un leopardo que tiene 4 alas y 4 cabezas. Y todo parece que es muy raro. Nosotros en retrospectiva podemos saber de qué se trataban esas bestias. Esas bestias eran los siguientes reinos que venían después de Daniel. Estamos hablando del reino babilonio, del reino de Persia y el reino de Grecia. Y después el romano. Pero al final hay un monstruo que no se le puede comparar a nada. Es tan terrorífico y tiene tanta fuerza que no se ha visto uno antes así. Por eso Daniel no lo puede identificar, pero dice que es monstruoso y que tiene unos dientes de acero y a sus víctimas y a sus presas, una vez que las han matado, las destroza en el piso. Y este monstruo al final es el que es juzgado y vencido por el anciano de días. Y el anciano de días no es nada más que Dios. Y Dios está en su trono. Y después de hacer todo su desastre, este monstruo termina siendo vencido por el fuego del anciano de días. Y en ese momento, en Daniel 7:13, leamos qué dice Daniel 7:13. Dice, déjalo busco. Daniel 7:13. Dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Y su gobierno es eterno y no tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Usted, podemos terminar aquí la predica y empezar a adorar al Hijo del Hombre. Y es el Hijo del Hombre porque parece un humano, pero es exaltado sobre todos los humanos. Y habla de Jesús, pero en ese momento no sabían que hablaba de Jesús. En la cultura judía ya se conocían las profecías. Las profecías eran estudiadas arduamente cuando uno entraba en la infancia hasta su adolescencia. Todos conocían quién era el término del Hijo del Hombre. Y cuando Cristo viene a la tierra, el término favorito de todos los judíos para señalarlo era el Cristo, era el Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Pero el término favorito de Jesús para señalarse a sí mismo era: yo soy el Hijo del Hombre. De hecho, si usted lee
toda la Biblia, dicen que hay cerca de 85 referencias del Hijo del Hombre. Y en cada una de ellas nosotros podemos leerlas y meditar y adorar al Señor. Tú eres este Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre parece ser tan glorioso que destruye después del juicio a la bestia y sube con el anciano de días y se sienta delante del lado del trono de Dios. Y este Hijo de Hombre es una revelación que Jesús quería ver si sus discípulos la tenían. Por eso Jesús en esa conversación, en Mateo 16, le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Verán, no tiene sentido que Jesús haya preguntado al principio, ¿quién dicen que soy yo? Porque si hubiera sido así, no le hubieran dicho, algunos dicen que es Juan el Bautista. O sea, ¿cómo? Juan el Bautista sigue vivo, está en la cárcel. O sea, ¿cómo? ¿Juan el Bautista soy yo? La pregunta real es, lo que está diciendo Daniel, ¿ustedes quién piensan que es? ¿Quién es ese al que Daniel está describiendo? Y entonces empiezan a decir, Juan el Bautista, Jeremías, alguno de los profetas, Elías. ¿Por qué? Porque Elías era el que más se parecía, porque Elías no había muerto, él había ascendido. Y Jesús, cuando lanza este anzuelo, cuando nos pregunta algo, es porque quiere que nosotros descubramos una revelación. Y entonces en ese momento, Pedro, por revelación del cielo, esto no te lo reveló carne ni sangre, por revelación del cielo, Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento que a Pedro le cae la revelación, Jesucristo le dice, tú eres la piedra por la cual se va a edificar mi iglesia. Y todo lo que ates y desates en el cielo ocurrirá también en la tierra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y primera de Pedro habla sobre las piedras vivientes que constituyen una iglesia. Cuando usted obtiene una revelación de parte del cielo, usted se convierte en una piedra por la cual es edificada la iglesia que durará para siempre. Es la iglesia a la que nosotros estamos esperando que Dios nos reciba. Es la iglesia madura de la que hemos hablado todo este tiempo, a la que el Señor está preparando. Y entonces la revelación de quién es el Hijo del Hombre puede sostenernos en momentos difíciles. Le voy a contar 3 pasajes hablando sobre esto. El primero de ellos es Jesús. Cuando Él es agarrado y lo ponen al concilio en la casa de Caifás, está Ananías, están todos los sacerdotes, todos los líderes religiosos, todos están tratando de juzgar a Jesús. Y de repente contratan testigos falsos y todos empiezan a mentir acerca de Jesús. Y imagínate al Hijo de Dios, el ser más amoroso de este universo, el ser más inocente de este universo, callado delante de todas las calumnias que tenían. Uno se ha puesto nervioso, hasta yo me he puesto nervioso cuando de repente me acusan de algo y están 2, 3 personas en contra de mí. Y Jesús decide callar y en ese momento alguien le dice, agarran algún testigo y dice, él dijo que iba a destruir el templo. Entonces, Caifás, el sumo sacerdote, los maestros de la ley de Dios, le dice, ¿qué dices delante de esa acusación? ¿En verdad eres el Mesías? Ya dínoslo. Y Jesús dice en Mateo 26, lo voy a leer. Jesús en Mateo 26 dice, tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y en ese momento él está haciendo referencia a Daniel, que todos ahí conocían quién era el Hijo del Hombre que Daniel describía. Y él está diciendo, yo soy ese.
Y en ese momento la ira los consume y el sumo sacerdote se rompe sus vestiduras y dice: ¡blasfemia! Y todos agarran a ese inocente hijo de Dios y lo empiezan a golpear y lo empiezan a bofetear y lo empiezan a escupir. ¡Blasfemia! ¿Cómo osas decir que tú eres ese? Vemos en el primer mártir, el primer hombre que por su prédica fue asesinado, Esteban. Esteban era un hombre muy sencillo. A veces creemos que si llegamos al púlpito podemos servir de una mejor manera al Señor. Pero hermanos, lo que yo hago aquí, lo hago más allá afuera. Yo no necesito un púlpito. El púlpito que a mí me gusta, el púlpito que yo necesito es yo, un inconverso y una nube de testigos delante de mí. Y si Esteban, la mejor prédica que ha dado es el día de su muerte, no importa dónde sea, no importa cuándo sea, yo quiero estar listo para dar la mejor prédica de mi vida. No necesitar de un púlpito. Y entonces, Esteban, un hombre muy sencillo, ¿sabes cuál era su trabajo? Su trabajo era distribuir comida. Era distribuir comida con las viudas. Ni siquiera era de esos apóstoles. Y Esteban es agarrado por unos porque vieron que estaba lleno del Espíritu Santo, que esa es la medida que todos debemos de tener en este lugar. No importa lo que hagas, no importa dónde estás, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si pusieran lo más preparado en este lugar, yo estaría por el baño. Pero el Señor busca corazones dispuestos. El Señor busca corazones humildes, que se humillen delante de Él y que amen la justicia y que amen la misericordia. Y Esteban era uno de esos. Y de repente lo agarran y lo meten al concilio. Ya estaban bravos, ya habían matado a Jesús, ya habían matado al líder. Nadie más se les podía detener. Entonces llegan a Esteban, dicen: este es blanco fácil. A este la gente no lo quiere tanto como a los apóstoles. Va a ser carne fácil. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos amaban más el dinero y la aprobación de los hombres que realmente estar preguntándose qué era lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. De hecho, la mentira de la religión es: si el hombre de Dios me aprueba, estoy aprobado. Y si el hombre de Dios, o los hombres de Dios, o los siervos de Dios, o las mujeres de Dios me desaprueban, yo tengo un ticket para podrirme en el infierno. Perdón por la palabra, pero esa es la mentira de la religión. Y muchos podemos creer que, sobre todo los hijos de casa, sobre todo los que crecimos en un ambiente así, puede haber la mentira de que he servido lo suficientemente al Señor y me someto bajo los escrutinios de la iglesia, estoy aprobado. Pero la aprobación delante del Señor es: si la semilla quiere vida, tiene que morir. Tiene que morir a sí mismo. Y entonces Esteban está dando esa prédica y él tiene su momento donde viene la gloria y su rostro brilla como un ángel y todos se le quedan viendo a Esteban. Y Esteban está listo y de repente ve a Jesús y dice: puedo ver a Jesús a la diestra del Padre. Y vamos a leer esa parte, está en Hechos 7. Es la última parte de Hechos 7. Hechos está después de de Juan, perdón. Y Esteban le dice: pueblo terco, ustedes paganos de corazón y sordos de la verdad, ¿resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron deliberadamente. Desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y entonces ellos se taparon los oídos. Blasfemia, blasfemia. Y se lanzaron contra él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes de este pecado. Y dicho eso, murió. La revelación: veo al Hijo del Hombre, le permitió a Esteban perdonar a sus asesinos. ¿Por qué es tan importante hablar sobre quién es el Hijo del Hombre? Vamos a leer Mateo 17, los primeros 5 versos. Después de que tuvieron esa conversación, Jesús toma a Pedro y a los 2 hermanos, hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y los lleva a una montaña para estar a solas. Y mientras los hombres lo observaban, la apariencia de Jesús se transforma de tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvía tan blanca como la luz. De hecho, una descripción similar, pero mucho más florida, mucho más potente en Primera de Apocalipsis. Cuando Juan tiene la visión de la revelación en Apocalipsis y lo primero que ve es al Hijo del Hombre y lo empieza a describir y cae como muerto. Y era tan impresionante que Juan no reconoció que era Jesús. Él dice: veo al Hijo del Hombre, veo al que dijo Daniel, y cae como muerto. Y Jesús le extiende su mano y le dice: no tengas miedo, soy yo, soy Jesús. Y esa revelación lo sostuvo durante toda la revelación de Apocalipsis. Todo lo que vio fue sostenido por quién es el Hijo del Hombre. Y entonces en Mateo 17 tienen este evento de la transfiguración donde se aparece Moisés y Elías para darle ánimos a Jesús de lo que iba a suceder. Y cuando ellos desaparecen, hay una nube que los cubre y hay una voz del cielo que le dice a Pedro, a Santiago y a Juan: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. O sea, imagínense, ellos están apoyando Moisés y Elías a Jesús, como cuando a Moisés lo apoyaron porque se cansaron sus brazos. Están apoyándolo, ellos tuvo que venir la carga pesada para apoyar a Jesús. Y mientras todo eso está pasando, estos cuates están deslumbrados por la gloria. Y en eso, como que el Señor les dice lo que está pasando: este es mi Hijo muy amado y me está dando mucho gozo lo que va a hacer. Me está dando mucho gozo su obediencia. Es por su obediencia que somos benditos. Es por su obediencia que tenemos este gozo. La obediencia trae gozo. Y dice: escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Escuchen al Hijo del Hombre. Entonces es muy importante que hablemos en esta temporada de familia sobre los hijos y sobre el papel que el Señor nos modela como hijo de Dios. Vamos a leer, bueno, le voy a leer, usted no lo lea, nomás ponga mucha atención. Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto y desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Confía a tus hijos en las manos de Dios. Hay una hermosura en escuchar y obedecer las palabras de Dios durante toda tu vida. ¿Quién mejor que nuestro Creador para decirnos qué es lo mejor para nosotros?
Y pues si Dios no construye la casa, edificamos en vano, edificamos nuestras familias en vano. Hay una imagen que expresa a la perfección lo que quiero manifestar, y es el ejemplo de Jacob en sus últimos días de vida. Jacob llega a Egipto y pasa 17 años ahí, y una vez que él está a punto de morir, él decide bendecir a los hijos. Y Jacob, cuando bendice a José, él le dice: José, prométeme que cuando me muera llevarás mis restos a la tierra prometida. Jacob, la mejor herencia que le pudo dar a José es pasar la visión de Abraham, de Isaac y ahora de José. La mejor herencia para que tú le puedes dar a tus hijos es pasar la visión. Y me fascina que Jacob haya terminado su vida humillándose delante de Dios. La humildad nos permite ver a Dios, y el orgullo nos ciega de quién es Jesús. De hecho, si nosotros a veces es muy difícil ver a Jesús en el Antiguo Testamento por el orgullo de la humanidad. Pero si nosotros vemos con unos ojos humildes, Jesús está en cada parte del Antiguo Testamento. Por eso el Señor dice: yo estoy cerca de los humildes de corazón. Una iglesia madura es una iglesia que está en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes de corazón. Y en Hebreos 11:1 dice sobre Jacob, y ya se me cerró el mensaje. Dice sobre Jacob que en los últimos momentos Jacob adora a Dios y se postra sobre su vara. Y después de bendecir a sus hijos, él los bendice con una de las bendiciones más bonitas que he visto, y es que mi pastor los pastoree. Vemos, Abraham tuvo que perder de una manera a Isaac, simbólicamente. Isaac perdió a Jacob de una manera simbólica también, porque Jacob huye. Y cuando huye, en la piedra que él se acuesta, él recibe una visión de Betel. Y esa visión es usada después por Jesús. Lo que vio Jacob era yo. Yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. Y Jacob también pierde a José, de alguna manera u otra. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera quedado bajo la tutela de Jacob por el resto de su vida? Probablemente José hubiera sido un hijo favorito, un hijo consentido nada más. Padres, no tengan miedo de poner a sus hijos en las manos de Dios. Y Jacob, al final de su vida, él reconoce que él había hecho un plan maravilloso con José y con todos sus hijos. Y de alguna manera, paralelamente, Dios también perdió a su hijo para ganar a todos sus hijos, para ganarnos a todos nosotros. Así que en las manos de Dios no hay pérdida. Cada pérdida siempre trae restitución, cada pérdida siempre trae más gozo. Así que Dios tiene sus formas. Y yo anhelo también reconocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo anhelo reconocer que nuestra parte es pequeñísima en esta tierra, pero lo veo como un honor tener a Jesús en mi corazón. Hace solo 2000 años estaba con nosotros. Es un instante lo que estamos en esta tierra. Y si yo meto mi cuchara, le voy a contar 3 testimonios acerca de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida. El primero es: he terminado mis estudios, y lo más importante de esto es que el Señor tiene cuidado de todo. Y todo el proceso de estos 5 años, yo tuve miedo de no alcanzar el promedio suficiente, que se ocupa un 8.5 para que los mejores hospitales te acepten. Si tienes abajo de eso, irremediablemente no te van a aceptar en esos hospitales. Es como un criterio de selección. Y yo tenía miedo porque pues el Señor me llamó a caminar en integridad, a caminar en rectitud, y yo no copiaba en los exámenes. A veces tuve mis recaídas, a veces tuve mis fallas, a veces desconfié que el Señor me daría un promedio suficiente, pero decía: Señor, si aún tú no me das un promedio suficiente, yo estoy agarrado de ti, Señor, y yo me agarro a ti, y yo me aferro a ti.
Y el Señor no defraudó. Y el Señor no me defraudó. Y esto ya no es una preocupación para mí. Ya terminé y veo al Señor en su fidelidad. Que en los últimos, fíjense, las últimas 3 semanas yo no alcanzaba ese promedio. En las últimas 3 semanas yo tenía los exámenes finales, que es cuando no sacas arriba de 8 y te llevas todos a finales. Y yo me llevaba a los finales y yo tenía tanta tentación y tanta preocupación por, híjole Señor, ¿cómo te ayudo para que me ayudes? Pero gracias a ese testimonio, gracias, fruto de ese proceso, esas pruebas de confiar en el Señor, varios estudiantes, incluso no cristianos, han decidido tomar ese camino. Han decidido tomar el camino de la rectitud. Y varios me han dicho, quiero hablar contigo. Todavía no he tenido tiempo de hablar con ellos, pero quiero hablar contigo. Porque a mis alumnos yo les comparto lo que Dios hace en mi vida en la escuela. Entonces varios me dicen, quiero hablar sobre lo que tú nos hablaste la otra vez. Eso es Dios. Es la confianza en el Señor que nos mantiene íntegros todavía. El papel del hijo es la obediencia y es confiar a quien está obedeciendo. El papel del padre es brindar la confianza al hijo. Así que el modelo de Dios es, brindo la confianza, este es mi hijo amado, lo afirmo y lo comando y lo apoyo. A veces, si tenemos un periodo de desobediencia a los hijos, a veces lo que estamos buscando es confianza. Que el padre confíe. Padres, den confianza. Y también muestren a sus hijos que Dios es digno no solo de creer, sino de confiar. Y los hijos es obediencia. El estándar y el modelo del Hijo del Hombre es obediencia absoluta en todo. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro estándar. Obediencia en todo. En eso debemos de crecer, en obediencia. Cada vez que obedecemos, la confianza crece. Había un cuate que era experto en hacer nudos y nos estaba enseñando a hacer nudos. Le iba a decir que era un nudista, pero creo que eso es otra cosa. Pero este cuate de repente nos decía, lo haces así, asá, y asá, y asá, y asá. Y te miraba a los ojos como, brother, ¿ya le entendiste? Y no le entendía. Y entonces le dije, a ver, bro, tengo que yo hacerlo paso a paso para saber cómo se hace. La obediencia a veces no es tan clara, más lo que tienes que hacer después. Ahí entendí que la obediencia clarifica muchas cosas. Pero no es antes de la obediencia, es en la obediencia que el Hijo del Hombre fue exaltado por su obediencia. La tentación de Jesús más grande fue: no obedezcas al Señor. No vale la pena. Puedes obtenerlo por otras maneras. Así que Jacob, a pesar de no estar en la tierra prometida y morir en Egipto, él adora con la confianza de decir: Dios ha sido mi pastor. El otro testimonio que les quería contar fue de este viernes. Una vez yo dije aquí en este lugar, dije, si quieres saber en qué te has convertido, nada más presta atención para las cosas que te llaman. Y entonces yo este viernes fui temprano a dar clase porque yo salí de la facultad y estábamos 3, 4 alumnos y yo me gusta echar plática. Y de repente uno me pregunta, ¿de qué religión eres? Y yo como maestro trato como de tener una distancia de alguna manera, porque de repente si los tuteas y tal, pues ya no te ven como maestro porque soy muy joven. Por eso me dejé el bigote. Ah, no es cierto. Entonces, esta chava me dice, ¿de qué religión eres? Y yo le digo, ¿por qué tienes la pregunta? Y me dice, es que necesito encontrar la verdad sobre un asunto. Y yo, ¿cuál es la verdad? Y me dice, entonces le digo, a ver, pues cuéntame, ¿qué tienes, no? Ni siquiera le dije de qué religión era. Y entonces me dijo, porque a veces eso como que nada más te etiqueta y te separa de lo que realmente es importante, que es el mensaje del Señor Jesús. Entonces esta mujer me empieza a decir, es que mis padres son religiosos y yo no sé en qué creer porque tengo una enfermedad que me va a impedir tener hijos. Y en eso yo le digo, oh, lo siento mucho. Y a ella se le rompe su garganta, se le rompe su voz y empieza a llorar a pesar de que había 3, 4 alumnos ahí. Y me empieza a decir, pero yo no veo mi vida si no tengo hijos. Y
y ellos me dicen que pues si Dios no me da, pues ya, pero no sé. Y yo como que empiezo a sentir como, Señor, ¿por qué me estás trayendo esta persona aquí? A veces los hijos perdidos, Dios tiene detalles con cada uno de nosotros, y a veces un hijo que tú perdiste es una oveja que el Señor trae a alguien más. Yo puedo reconocer que yo también en algún momento de mi vida llegué a ser esa oveja perdida. El Señor tiene detalles de amor con nosotros, y a veces no nos vamos a dar cuenta hasta que estemos en el cielo y digamos, wow, eso fue un detalle de amor del Señor. Yo pensé que era casualidad. Yo lo achaqué a que la vida tenía que ser así, pero todos eran detalles de amor del Señor. Y si tú me dices, no existen los detalles de amor del Señor, pregúntale a Natanael. Jesús estaba, aunque no físicamente, viendo que Natanael tenía hambre de Dios y estaba leyendo las escrituras. Y cuando se encuentra con Natanael, le dice, hey, yo te vi cuando tú estabas buscándome. Y Natanael en ese momento le dice, wow, tú eres el Mesías. Lo reconoce. Cuando nosotros aprendemos a recibir los detalles de amor del Señor, obtenemos una revelación de quién es Jesús más profunda de la que teníamos antes. Y Jesús le dice, ¿crees por este detalle de amor? ¿Crees en eso? Mayores cosas verás que esta. Es más, y ahí le dice Jesús, yo soy la escalera entre el cielo y la tierra. Yo soy la revelación entre el cielo y la tierra. Y un detalle que Dios de amor tuvo conmigo es que yo tenía los materiales suficientes al ser criado detrás del legado de mis padres, de bendición, de amor en el Señor, de que ellos me presentaron a Jesús, todo lo que Jesús hizo por mí. Yo tenía esos detalles, yo tenía los elementos, tenía la pólvora, los contenedores, el detonador, la cuerda, pero me faltaba la chispa. Y tenía entre 17 y 18 años tomando decisiones francas y muy importantes en mi vida. Y yo tenía tristeza. Tenía tristeza porque no sabía si le iba a fallar al Señor. Y yo trataba de arrepentirme por convicción de todas las cosas malas que hacía. Pero aquellos que se arrepienten dejarán de arrepentirse hasta que encuentren la verdadera misericordia. Si usted corrige sin misericordia, usted condena. Pero aquel que encuentra misericordia encuentra el fruto del arrepentimiento. Y yo estaba en ese periodo difícil de mi vida. Y el Señor, con brazos de amor, consigue a un hombre que no me conoce. Porque es difícil que en el ámbito cristiano de aquí de Morelia alguien no me conozca por lo que mis papás han hecho en este lugar. Es difícil. Pero este hombre no me conocía de nada y me empieza a compartir de Cristo. Y yo estuve a punto de decirle, bro, ya sé todo esto, no me digas más, yo ya me lo sé. Pero yo tenía tanta hambre de mí que no lo pude interrumpir, y aunque quisiera, no quería. Señor empezó a hablarme 3 días seguidos sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre todo lo que había hecho por mí, porque no es lo que nosotros hagamos por Él, es lo que Él hace con lo que nosotros hacemos. El Señor es tan humilde que te invita, que Él, teniendo que ser el protagonista de esta historia, Él se hace al lado para que tú puedas tener una parte con Él. Y nosotros no lo vamos a hacer perfecto. Hay un hueco en el bote y se llama pecado. Aunque tú eduques a tus hijos de la manera más perfecta, hay un hueco en el bote que se llama pecado. Pero Jesús está ahí. Él no deja que se pierda ninguno. Yo no vine para que se pierda ninguno. Confía a tus hijos en las manos de Dios. Y yo, de repente, en el tercer día, como dicen las escrituras, en el tercer día, este cuate literal me manda un meme de Matrix, de Nemo con sus 2 pastillas, la azul y la roja, y me dice, ¿qué escoges? Rendirte, morir a ti mismo, rendirte a Jesús y entregarle toda tu vida, o vivir para ti y tener a Dios como un amuleto. Y yo, como con la fe de un niño, con la esperanza de que esta tristeza se disipara, de que todas mis dudas acabaran, yo decidí en una videollamada entregarme nuevamente
sin nada que regresarme al Señor. Y en ese momento sentí una paz que ya no recordaba cómo se sentía. Y jamás he vuelto a dudar de mi salvación. Y en ese momento vi una luz de un camino que yo tomaría en un futuro. Yo quiero enseñarle a mis hijos que la mejor respuesta a ¿qué quiere ser de grande? No es una profesión. Vamos a alcanzar a hijos para Dios. Vamos a conectar a los hijos al corazón del Padre. La profesión solo es un anzuelo. En esta vida lo más importante es eso. Vamos a alcanzar a hijos al corazón del papá. Es el camino que yo quiero invitar a otros a tomar. Un camino de misericordia. Hay arrepentimiento y encuentras misericordia. Tienes temor y el Señor te llena de su amor. Póngase de pie. Voy a hacer un llamado. Cuando Charles Finney empezó a hacer llamados, que si usted dice, bueno, en la Biblia no hay llamados, pero él empezó a hacer los llamados. Es un evangelista de los 1800. Él hacía un llamado para que tú salieras de tu lugar, simbólicamente, del lugar donde habías llegado, de donde estabas, y dar un paso hacia adelante, más cerca del Señor. Y este llamado que yo quiero hacer es un llamado de gracia. Vamos a pedir por gracia para confiar en Jesús. Necesitamos gracia para confiar en Jesús, porque Jesús es confiable. Necesitamos gracia para confiar en el trono que durará para siempre, en el del Hijo del Hombre. Las conclusiones de este mensaje, antes de hacer el llamado, es que ser hijo es adoptar una postura que Jesús tomó, de confiar y obedecer. Que el pecado es producto de la desconfianza a Dios y por tanto es desobediencia. Si Jesús como hijo obedeció en todo, el estándar para los siguientes hijos es obedecer en todo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La obediencia, Dios la usa para que todo lo que era para nuestro mal, como la muerte de Cristo, sea para nuestro bien, como la salvación que trajo su obediencia. La muerte con todas las fuerzas de sus tinieblas trataron de ahogar a Cristo y Jesús les venció en su propio juego. A través del sufrimiento que traía el pecado, les vence en su propio juego, que fue la muerte. La muerte ya no tiene poder. Y el llamado hoy, si tú quieres pasar, es pedir gracia para confiar en la obra del Padre y en la obra del Hijo y en la obra del Espíritu Santo. Así que quien quiera pasar, es un momento libre para estar en la presencia del Señor. Señor, hoy pedimos que otorgues gracia a aquellos que estén sedientos de tener una revelación de quién es el Hijo del Hombre. Aquellos que decidan seguirte, tomar su cruz y seguirte. Señor, oramos por gracia para confiar y obedecer en todo. Oramos, Señor, por gracia para confiar en la visión que nos has dado y transmitirla a nuestras siguientes generaciones. Somos hechura tuya, Señor. El camino en el que nos has puesto es el camino en que ha caminado un hombre en esta tierra. Fue Jesucristo, representante de la humanidad, el cual hoy recibe toda la autoridad y todo el poder. Gracias, Señor, por tus obras maravillosas. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. Porque tus revelaciones nos dejan tocados, Señor. Señor, oro por sueños en este lugar.
Oro porque tú abras el cielo en este lugar. En el nombre de Jesús. Señor, tú tocaste a Ezequiel con la revelación y él quedó mudo por una semana. Tú tocaste, Señor, a Daniel y quedó enfermo, Señor. Una revelación del cielo cambia nuestra naturaleza. Señor, te damos gracias porque la vida en el espíritu no se refleja en la vida en lo biológico. Porque Jacob, estando en los huesos, él tenía su fe más florida que nunca. Señor, ayúdanos a reconocer los detalles de amor en nuestra vida. Señor, oro por gracia para predicar. Oro por la gracia, Señor, que derramaste en Esteban, Señor. Que rostros brillen de gloria saliendo de este lugar. Recibimos tu mensaje directamente de ti, Señor. Tú eres el testigo fiel, Señor. Queremos ser fieles, Señor, en nuestro testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, lleva esta iglesia a más comunión con el Hijo, a una revelación de quién es el Hijo del Hombre.